Continuando con el tema, vamos a empezar el bloque 3 correspondiente a los seccionadores. ¿Qué es un seccionador? Algo muy importante es que el seccionador es un dispositivo que no está diseñado para cortar corriente alguna. Se utiliza cuando existe tensión, pero no intensidad, puesto que en el caso de existir paso de corriente, se puede provocar un arco eléctrico que podría producir daños a la instalación. Un seccionador en posición abierta asegura una distancia de seccionamiento entre dos puntos de la instalación, de tal forma que abre el circuito y provoca el aislamiento eléctrico. La misión del seccionador es la de aislar o separar dos partes de un circuito, siempre y cuando la corriente a través del dispositivo seccionado haya cesado, como consecuencia, por ejemplo, de la activación de otro dispositivo como un interruptor. La principal cualidad del seccionador es que su función se puede apreciar a simple vista. Más adelante veremos los diferentes tipos de seccionadores y sus respectivas activaciones en unos cortos videos. La función del seccionador es la de aislar una parte de la red para maniobras de operación o mantenimiento. Vuelvo y reitero. El seccionador puede abrir o cerrar el circuito siempre y cuando no haya paso de corriente, o en dado caso, ésta sea despreciable. ¿Cuáles son las características de los seccionadores? La característica más importante que distingue los seccionadores de los interruptores es que los seccionadores se deben maniobrar sin carga, como ya antes había mencionado. Además, no se requiere que su velocidad de operación sea muy alta. La forma constructiva de los seccionadores es muy variada, depende sobre todo de la tensión nominal de la instalación y en menor grado de la corriente nominal y del espacio disponible. Desde el punto de vista del sistema de protección y control se distingue entre seccionadores de accionamiento motorizado y manual. Con seccionadores manuales, las maniobras se hacen mediante manivelas o palancas a pie de equipos en las subestaciones de interperie o adelante de la celda en celdas de media tensión. Los seccionadores con accionamiento motorizado se pueden maniobrar mediante circuitos eléctricos de control. Como para tener una mejor percepción de la función del seccionador, lo vamos a demostrar en el siguiente sistema de potencia, el cual cuenta con 5 nodos, 2 transformadores y 2 generadores. En cada uno de los nodos se puede ver unos cuadros rojos, los cuales corresponden a los seccionadores. En este caso todos están en estado cerrado, permitiendo libremente el flujo de corriente. Ahora bien, por decir algo, hubo una falla en la línea que conecta el nodo 2 con el nodo 4. El interruptor la detectó y abrió el circuito. Enseguida y solo después de esta acción, el seccionador entrará en funcionamiento y se activará para aislar la línea por ambos lados, para que de esta forma se pueda proceder a realizar los trabajos pertinentes para la restauración del sistema, garantizando la primera regla de oro, que es la de trabajar desenergizado. Otro ejemplo sería el caso en que una subestación requiere hacer trabajos o mantenimientos, por decir algo, a los transformadores. En este caso, el paso a seguir sería la liberación de cargas en la subestación, y ahí sí se podría dar paso a la apertura de los seccionadores para aislar la subestación y dar inicio a los trabajos que se requieran. Los seccionadores utilizados habitualmente en instalaciones eléctricas tienen muy variadas formas constructivas, pudiéndose clasificar según su modo de accionamiento, de los cuales mencionaremos los 5 más relevantes, entre los cuales están los seccionadores de tipo cuchillas giratorias, los de cuchillas deslizantes, los de columnas giratorias, los tipo pantógrafo, los semipantógrafo o tipo rodilla. Sea cual fuera el tipo, ya sea de apertura horizontal o vertical, y con movimiento giratorio central o lateral, pantógrafo o semipantógrafo, deberán permitir la observación clara y precisa de la distancia de aislamiento en aire. Dentro de la clasificación, todos pueden tener una construcción unipolar o tripolar.
El tipo de apertura deberá elegirse teniendo en cuenta las distancias eléctricas adoptadas para el proyecto. Los de apertura lateral, por ejemplo, requieren mayores distancias entre los ejes de fases que los de otro tipo. Esta elección adquiere particular importancia cuando se trata de ampliaciones de instalaciones existentes, cuyas distancias pueden haber sido proyectadas por otro tipo de equipamiento. Los seccionadores de 220 kV tendrán mando motorizado para operaciones individual por polo de la cuchilla principal. El accionamiento de la cuchilla de puesta a tierra podrá ser motorizado o manual. Los seccionadores de 132 kV podrán tener un accionamiento único para las tres fases acopladas mecánicamente. Los seccionadores de cuchillas deslizantes son similares a los de cuchillas giratorias. La diferencia en este caso es que la cuchilla se va a desplazar horizontalmente con respecto a la base, asegurando una distancia óptima para evitar la ruptura dieléctrica del aire. Este tipo de seccionador posee la ventaja de requerir menor espacio en sus maniobras, por lo que se puede utilizar en lugares más angostos. No obstante, dado el tipo de desplazamiento de las cuchillas, estos seccionadores tienen la capacidad de desconexión inferior a un 70% con respecto a los de las cuchillas giratorias. Este modelo se dispone para tensiones de entre 13.2 a 33 kV y desde 400 hasta 630 amperios. En las imágenes acá presentes podemos ver cómo es el funcionamiento del seccionador de cuchillas deslizantes. La imagen del costado izquierdo representa al seccionador cuando está cerrado y la del costado derecho cuando está abierto. Los seccionadores de cuchillas giratorias se aplican en media tensión, tanto en el interior como en el exterior. Existen seccionadores de cuchillas giratorias con puesta a tierra y sistemas de bloqueo para impedir maniobras erróneas. Maniobras tales como el simple hecho de encerrar un seccionador cuando alguien está trabajando en la línea. Aquí en las dos ilustraciones podemos apreciar el funcionamiento del seccionador de cuchillas giratorias. En un costado se puede apreciar el contacto móvil, al otro lado está el contacto fijo y todo lo sostiene una base o armazón rígida, sin la cual es la que le da el soporte a los aisladores de porcelana y al sistema de apertura. En el siguiente video vamos a poder ver la apertura manual de un seccionador de cuchillas giratorias en una celda de 3.2 kV, el aterrizaje de las fases y el posterior cierre. Ahí está. Ahora vamos a sacarlo. Ya vamos a aterrizar. Al otro lado. Al otro lado. Quiérelo ahí bien ahí a ver. Sí. Vuelva a hacer otra vez a ver. Ahí está aterrizado. Ahí está aterrizado. Sáquelo de eso. Eso, ahí está. Ahora a cargarlo. A cargarlo y a montarlo, ¿no? Con marca. Está bien. El seccionador de columna giratoria central o de 3 columnas se caracteriza porque la cuchilla o contacto móvil está fijo sobre una columna central que es giratoria. Con esta disposición se tiene una interrupción doble, de tal forma que cada punta de interrupción requiere una distancia de aire igual a la mitad de la total. Las dos columnas exteriores están montadas rígidamente sobre un soporte metálico
de perfiles de acero galvanizado en caliente y son las encargadas de sostener los contactos fijos. Este tipo de seccionador se utiliza en instalaciones de intemperie. En el caso de que se disponga de un seccionador de columna central giratoria trifásico, el accionamiento de las tres columnas centrales giratorias se realiza mediante un juego de barras o bielas que permiten el accionamiento conjunto de las tres cuchillas giratorias o contactos móviles. Este tipo de seccionador se suele utilizar en instalaciones con tensiones de servicio entre 13.2 y 245 kV y corrientes nominales comprendidas entre 630 amperios a 1250 amperios. De este tipo de configuración de seccionadores podemos encontrarlo en la subestación Valsillas, la cual tiene una configuración de barra sencilla, una cantidad de 2 bahías de línea y una tensión de operación de 230 kV. El tipo de construcción de esta subestación es una subestación convencional. En la imagen presente podemos ver los seccionadores de tipo columna giratoria central. Por otro lado, podemos encontrar también en la subestación de la mesa, la cual tiene una configuración de barra doble y transferencia, igual que la anterior, es de 2 bahías en línea y la tensión de operación es de 230 kV. El tipo de construcción también es convencional. Como lo podemos apreciar en la imagen, se puede ver los seccionadores en dos niveles diferentes, uno que está hacia el nivel del suelo y otro que está por encima, cercano a las líneas. Ahora vamos a ver un pequeño video en donde se va a apreciar cómo es el funcionamiento de un seccionador de columna giratoria. En este caso, para una subestación de 230 kV. El seccionador de dos columnas giratorias por polo. El seccionador dispone de dos columnas en lugar de tres, como el modelo anterior, siendo estas dos columnas giratorias y portadoras de las cuchillas solidarias, que giran hacia el mismo costado. En este caso, se obtiene solo un punto de interrupción a mitad del recorrido entre las dos columnas. El campo de aplicación de este seccionador es en instalaciones de intemperie con tensiones de servicio de hasta 245 kV y corrientes nominales comprendidas entre 800 a 2000 amperios. Este seccionador puede montarse con cuchilla de puesta a tierra, en cuyo caso se impide cualquier falsa maniobra por medio de un enclavamiento apropiado. El accionamiento de esta clase de seccionadores puede realizarse manualmente, por aire comprimido o por un motor eléctrico. Con esta configuración de seccionadores lo podemos encontrar en la subestación norte, la cual es de configuración de interruptor y medio. Cuenta con 5 bahías de línea, 2 bahías de trafo y su tensión de trabajo es de 230 kV. En la imagen se ven los seccionadores, los cuales están en su posición de abierto. La siguiente imagen corresponde a la subestación Huaca, la cual su configuración es de doble barra. Cuenta con 4 bahías de línea y un acople o seccionamiento. Esta subestación también trabaja a 230 kV. En la imagen se aprecian estos seccionadores. Y en la última imagen corresponde a la subestación Tesalia, cuya configuración es de interruptor y medio. Cuenta con 5 bahías de línea, una bahía de compensación y su tensión de trabajo es de 230 kV. En el costado izquierdo de la imagen podemos ver los seccionadores con que cuenta esta subestación. En los siguientes dos videos vamos a ver cómo es el funcionamiento de este tipo de seccionadores. Uno de estos videos corresponde a un seccionador de 500 kV en una subestación en Rusia.
El seccionador tipo pantógrafo es un dispositivo con movimiento de apertura que dispone de dos brazos articulados que se mueven en un plano vertical. Una de las ventajas es que ninguna parte del seccionador queda bajo tensión cuando el mismo se encuentra en posición de abierto. Esto permite una fácil y segura limpieza de los aisladores sin necesidad de cortar la tensión en barras. Otra de sus cualidades es su facilidad de control visual, aún desde considerable distancia, de las posiciones de abierto o cerrado. Este tipo de seccionadores han sido creados para simplificar la concepción y la realización de las instalaciones de distribución de alta tensión en intemperie. Se suelen utilizar para las conexiones entre líneas y barras que se hallan a distintas alturas y cruzándose entre sí. Conceptualmente, se distinguen de los anteriores seccionadores mencionados porque el contacto fijo de cada fase ha sido eliminado, realizando la conexión del contacto móvil directamente sobre la línea, en un contacto especial instalado en ella. Los seccionadores de un solo poste aislante sobre el cual se soporta la parte móvil está formado por un sistema mecánico de barras conductoras que tienen la forma de los pantógrafos que se utilizan en las locomotoras eléctricas. La parte fija, llamada trapecio, está colgada de un cable o de un tubo que constituye las barras, exactamente sobre el pantógrafo, de tal manera que al elevarse el contacto móvil, este se conecta con la mordaza fija cerrando el circuito. A continuación les mostraré dos videos donde se evidencian el funcionamiento y la operación de un seccionador tipo pantógrafo. Uno de ellos corresponde a una subestación en Rusia de 500 kilovoltios. El seccionador semipantógrafo horizontal está formado por tres polos que se pueden maniobrar simultáneamente, tanto con un mando único conectado a un sistema de transmisión tripolar como con un mando por cada polo. Como el brazo móvil se mueve en un plano vertical, el seccionador semipantógrafo horizontal permite reducir al mínimo la distancia entre fases, lo que supone un ahorro de espacio en la subestación. Además, si comparado con el seccionador tradicional, la apertura vertical, su dimensión vertical, reduce la posibilidad de que, estando abierto, sea menos susceptible al viento y a sismos, y sea preferible para subestaciones con juegos de barras que pasan por encima de los seccionadores. El principio de funcionamiento de este seccionador parte desde la base de apoyo, la cual soporta los aisladores de poste, en los cuales están atornillados el brazo móvil y el contacto fijo, el aislador giratorio o biela aislante que actúa de brazo, están directamente conectados al mando. A partir de la posición de abierto, la biela aislante gira para transmitir el movimiento al primer semibrazo, por medio de engranajes cónicos y de un sistema de biela manivela. El movimiento del segundo semibrazo está controlado por un conjunto piñón-cremallera situado en el codo. Los dos semibrazos se mueven simultáneamente
hasta el cierre de la mordaza. La mordaza, dirigida por una varilla en el segundo semibrazo, se cierra solamente en la última fase de la maniobra, garantizando de esta manera el enganche seguro del contacto fijo. Después de haber alcanzado la posición final de cierre, el brazo móvil está enclavado por el paso de un punto muerto que impide aperturas accidentales. Al igual que con el anterior, los dejo con un pequeño video donde se ve el funcionamiento del seccionador tipo semipantógrafo. Los mecanismos de operación para los seccionadores de alta tensión son muy variados, los cuales se pueden agrupar en distintas clasificaciones, de las que podría ser la siguiente. Aquellos seccionadores que son utilizados por medio de pértigas. En este caso los podremos encontrar en media tensión. Otro mecanismo de operación es por medio de sistemas mecánicos a distancia, como por ejemplo los utilizados por medio de bielas y manivelas, mecanismos por árbol y transmisión o mecanismos por cadenas y piñones. Otra forma de operación son los utilizados por servomotores. Esta forma de operación trabaja por medio de un motor eléctrico y engranajes. Otra forma es por medio de un grupo de motor bomba y transmisión hidráulica. Y por último estaría el grupo de motor compresor y transmisión neumática. Como lo mencioné anteriormente, los mandos por pértiga y mecanismos a distancia son los utilizados en instalaciones de media tensión. Los mandos por servomotores se emplean principalmente en seccionadores de columnas giratorias y en los seccionadores de pantógrafo. Los mandos por servomotores requieren que los seccionadores estén dotados de contactos auxiliares para indicar la posición del seccionador. También es necesario que estos mandos estén provistos de dispositivos de interrupción de fin de carrera. En cuanto al sistema de control y actuación a distancia, nos podemos encontrar que en la casa de control de cada subestación hay unos gabinetes en los cuales están integrados los sistemas de protección, los cuales envían la señal de apertura o cierre a los tableros de control que están posicionados en cada seccionador. En la siguiente imagen podemos apreciar el sistema de control de la subestación El Tunal. Haciendo zoom podemos apreciar de una mejor forma cuál es el sistema que está controlando, en el cual podemos ver que el tablero se encuentra un controlador de posición Ciprotec 6MD85, el cual es un dispositivo de control y automatización de uso general con función de protección. En la parte inferior se aprecian los componentes que está controlando, que en este caso corresponden a los dos seccionadores, uno por cada barra, los cuales están antes del interruptor, y luego otros dos seccionadores, uno para la salida y el otro para la conexión a tierra. De igual modo, les presento el tablero de control de la subestación Circo. En este caso, el controlador de protección está operando a 6 seccionadores. Dos de ellos están encargados de la conexión con las barras de alimentación. Y los 3 del costado derecho son los correspondientes a la conexión a tierra. En cuanto a la placa característica, encontré la siguiente, en donde se puede encontrar la información más necesaria para un seccionador, en donde se especifica el tipo de seccionador, en este caso es un seccionador SR 16201, el cual corresponde a uno de columna giratoria central. Enseguida tenemos la tensión nominal de operación, que es de 245 kV, la tensión por impulso tipo rayo, que es de
1050 kilovoltios. Luego nos presenta la corriente nominal, que es de 2000 amperios. También la corriente de corta duración, que es de 50 kiloamperios a un tiempo máximo de 3 segundos. También podemos apreciar el número de serie y por último el año de fabricación. En cuanto a las condiciones de servicio, se podría clasificar en dos apartados. El primero es el correspondiente a las condiciones ambientales y el otro son las características generales de los sistemas eléctricos. Tomando como referencia un documento de Enel sobre las especificaciones técnicas de los seccionadores de media tensión, nos encontramos con dos tablas y dependiendo de la empresa se establecen ciertas características. La primera corresponde a las características ambientales, donde se determinan parámetros mínimos que se deben cumplir. En nuestro caso, con coherencia, se ve que la altura máxima de operación tiene que ser sobre los 2850 metros, con una temperatura mínima de menos 10 grados centígrados y una temperatura máxima de 40 grados centígrados. También vemos que en relación al nivel de humedad nos hace referencia a la norma IS 60694, el capítulo 2.1.1, sección E. También que el dispositivo debe de ser capaz de soportar velocidades de vientos de más de 34 metros por segundo y tener la capacidad de soportar un nivel de contaminación medio nivel 2, según lo establecido por la IS 60815. También debe de soportar una radiación solar de más de 1000 vatios por metro cuadrado, una capa de hielo máxima de 1 milímetro y por último debe de ser capaz de soportar actividad sísmica sin ser afectado, esto teniendo en cuenta la norma colombiana SR 98. La siguiente tabla corresponde a las características de los sistemas eléctricos de media tensión y servicios auxiliares. En esta nos muestran los niveles de tensión nominal de operación, que en este caso es de 34.5 kilovoltios. El voltaje máximo, que sería de 36 kilovoltios. También nos dice el VIL, el nivel básico de aislamiento por impulso de tipo rayo, que es de 170 kilovoltios. La frecuencia de operación a 60 Hz. El nivel de cortocircuito simétrico, que es de 16 kiloamperios, entre otros parámetros. En cuanto a los ensayos, cada dispositivo debe cumplir con las características de su tipo. Esto con el fin de verificar las características de los aparatos, sus dispositivos de comando y sus equipos auxiliares. Cada espécimen debe realmente estar conforme a los diseños de su tipo. Los seccionadores están amparados en la forma general por la norma IS 60129 y en particular los ensayos se especifican en la IS 60694 con los complementos siguientes a la lista que corresponden a los siguientes ensayos. Ensayos para verificar el poder de cierre en cortocircuito de los seccionadores o cuchillas de tierra. Ensayos para verificar que el funcionamiento y la resistencia mecánica son satisfactorios. Ensayos para verificar que el funcionamiento es satisfactorio en las condiciones severas de formación de hielo. Y los ensayos correspondientes para la verificación de que el funcionamiento es satisfactorio en las temperaturas mínimas y máximas del aire ambiente. Entre los ensayos que se le realizan a los seccionadores, los podemos clasificar en 4 grandes tipos, los cuales son el ensayo dieléctrico en el circuito principal, auxiliares y de comando, junto con un ensayo de radiointerferencia. Medida de la resistencia del circuito principal, el cual consiste también en probar el equipo cuando se presenta un calentamiento.
el ensayo de corriente de corta duración y al valor de cresta de la corriente admisible. Este corresponde a un ensayo de cierre y apertura. Y los ensayos de grado de protección mecánica de la caja de comandos, entre los cuales podemos destacar el ensayo de estanqueidad, si es aplicable, el ensayo de durabilidad mecánica y el ensayo de medio ambiente, el cual se determina en diversas condiciones climáticas. Cada uno de estos ensayos se debe ejecutar desde el principio sobre el aparato completo en condiciones de servicio. Por otro lado, otros de los ensayos que se deben efectuar de acuerdo a las características de la norma IS 60060-1 están el ensayo de tensión a frecuencia industrial, el ensayo de tensión de impulso atmosférico, y en cuanto a la norma IS 60694 podemos destacar el ensayo de polución artificial, el ensayo de dieléctricos de los circuitos auxiliares y de comando y el ensayo de radiointerferencia aplicable a tensiones superiores a 123 kV. Otro tipo de ensayos que se realizan son los ensayos de rutina o de recepción de fábrica. Antes de la instalación y puesta en marcha del dispositivo se realizan los siguientes ensayos. Ensayo dieléctrico del circuito principal, conforme al capítulo 7.1 de la IS 60694 y al capítulo 6.2 de la IS 60060-1. Los ensayos dieléctricos de circuitos auxiliares y de comando, conforme al capítulo 7.2 de la IS 60694. La medición de la resistencia de circuito principal, conforme al capítulo 7.3 de la IS 60694. El ensayo de funcionamiento mecánico, conforme a la IS 60129. Este último se efectúa para asegurar que los seccionadores y las cuchillas de tierra funcionen en las condiciones prescritas en los límites especificados de tensión y o de presión de alimentadores de los dispositivos de comando. El modo de ejecución de estas pruebas consiste en 50 ciclos de maniobras a la tensión nominal de alimentación y o a la presión nominal del gas comprimido, 10 ciclos de maniobras a la tensión máxima de alimentación especificada y o a la presión máxima de alimentación del gas comprimido, 10 ciclos de maniobra a la tensión nominal de alimentación especificada y o a la presión mínima de alimentación del gas comprimido. En el transcurso de estos ensayos no se permite realizar ajustes mecánicos y no se permite fallas. Las composiciones de ciertas aperturas deben ser alcanzadas en cada uno de los ciclos de maniobra. Durante los ensayos, ninguna de las partes del seccionador debe sufrir deterioros. Para finalizar este bloque, les voy a dejar un video en donde se muestra qué es lo que sucede cuando un seccionador se abre, aun cuando existe carga en la línea.